Saludo muy cordial a la señora Edna Armanderis, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Paraguay. Para el Banco Central del Paraguay, este evento representa un hito en nuestra evolución histórica de nuestra institución. Realmente se trata de un largo recorrido que ha significado la apuesta del Banco Central del Paraguay para contar con una unidad de investigación conformada por funcionarios del banco que han alcanzado el grado académico máximo, el de PhD, en las universidades más prestigiosas a nivel internacional. Con la realización de la primera jornada de economía del Banco Central del Paraguay, podemos decir que hoy nos vestimos de gala. Con la realización de este evento nos sentimos muy gratificados porque tras una larga inversión, un decidido compromiso, un esfuerzo institucional que viene quizás desde el 2008, podemos afirmar que la investigación científica está germinando en el Banco Central del Paraguay. Este proceso de fortalecimiento institucional también ha sido posible con el continuo apoyo del sector académico y de distintos organismos internacionales, como hoy se evidencia con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para este evento. La investigación científica en el campo económico tiene el propósito de desvelar incógnitas, de evidenciar relaciones no visibles a simple vista, de ayudarnos también a comprender el entorno que nos rodea. Y de este modo, con esta nueva comprensión, con una comprensión más amplia, más profunda, nos da la posibilidad de tomar mejores decisiones de políticas públicas para alcanzar nuestro fin de contar con una economía más predecible, más competitiva, con una inflación baja y estable y con un sistema financiero solvente, eficiente y también más íntegro. Con la realización de este evento, iniciamos un nuevo capítulo, una nueva etapa, donde volvemos a reafirmar nuestro compromiso institucional con la estabilidad de precios, con la estabilidad del sistema financiero, porque son los basamentos más seguros para que las familias, las empresas puedan desplegar todo su potencial generando una economía más competitiva y equitativa. Creo que esta jornada también se engalana con el nombre de Carlos A. Pedretti. Carlos A. Pedretti no es otro que el creador del guaraní, del signo monetario guaraní, que de acá a pocos años va a cumplir 80 años nuestra moneda sin haberle quitado ceros. Quiere decir que a lo largo de tantos años la conducción monetaria se basó en una institucionalidad, en una orientación hacia sus objetivos enmarcados en nuestra Carta Orgánica. Y creemos que con este nombre y con el nombre de Carlos A. Pedretti, que nos da el vigor y la fuerza para que este tipo de eventos, muy importante de este espacio de discusión de temas académicos, de investigación, puedan seguir hacia adelante teniendo una vida propia, y esperemos que este primer foro sea el inicio de muchos otros más en los próximos 80 años. Nuevamente reitero nuestra gratitud a todos ustedes, en especial al Banco Interamericano de Desarrollo, por acompañarnos
en la primera jornada de economía del Banco Central del Paraguay, Carlos A. Pedretti, y estamos muy seguros que todos saldremos muy enriquecidos de esta jornada. Muchas gracias. A continuación, nos dará también su palabra de introducción el representante del Banco Interamericano del Desarrollo, la señora Edna Armendáriz. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la primera jornada de economía del Banco Central del Paraguay. Y en primer lugar, quisiera agradecer al presidente Cantero y al miembro titular del directorio, Diego Duarte, quienes han sido los grandes impulsores de este evento, por permitir al banco acompañarlos en la realización de esta jornada. Seguramente, y como lo mencionó el presidente Cantero, este es solo el inicio de lo que serán unas jornadas de economía muy prestigiosas en el país, y sobre todo crear este espacio que permita la discusión técnica y brinde oportunidades para que los jóvenes economistas presenten sus trabajos de investigación. Yo realmente quisiera felicitarlos por llevar a cabo esta iniciativa tan relevante y en el contexto actual de la pandemia, de las urgencias, y que a la vez hace necesario justamente tener días como este que permitan la reflexión, el debate y la conversación técnica sobre diversos temas económicos y financieros de relevancia en Paraguay. Y el Banco Central viene haciendo esfuerzos importantes para contribuir a la generación y diseminación de conocimiento técnico y riguroso, que a su vez contribuye a la formación de economistas y a la toma de decisiones y diseño de mejores políticas públicas. Desde el Grupo BID celebramos los esfuerzos de los países miembros en esta dirección, reconociendo la importancia que tiene la investigación, la formación de hacedores de política y los espacios de debate para el desarrollo de los países. Asimismo, aprovecho para felicitar a todos los estudiantes y graduados recientes de la carrera de Economía para animarse a presentar sus trabajos de investigación, y especialmente a aquellos que fueron seleccionados para mostrar sus estudios hoy día. Es un gran gusto saber que hay tantos jóvenes interesados en la investigación económica y quisiera incentivarlos a que continúen haciéndolo. Es tan importante realizar investigaciones que contribuyan a la política pública, porque esta es la mejor manera de diseñar buenas políticas. Así que hoy día espero que tengan realmente una jornada muy productiva, y obviamente espero que en los próximos años pueda seguir escuchando a todos los jóvenes economistas presentando sus trabajos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de las autoridades que nos acompañaron hoy, tanto del Banco Central del Paraguay como del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a continuación iniciaremos el primer bloque de las exposiciones. Quien actuará como moderador en esta ocasión es el miembro titular del directorio, el señor Diego Duarte. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días para todos. En nombre del directorio del Banco Central también me permito darles a todos la más cordial bienvenida y sumarme obviamente a las palabras del presidente del Banco Central y a las palabras de la representante del BID en nuestro país, en el sentido de resaltar acerca de la importancia de este primer evento, de esta primera jornada de economía que está lanzando el Banco Central, ¿verdad? Donde justamente esperamos que sea la primera de muchas que vendrán en el futuro, y que obviamente también se irán fortaleciendo y ampliando, obviamente con la participación de expertos, investigadores a nivel internacional, obviamente de investigadores del propio Banco Central, y también de investigadores jóvenes de nuestro país, donde, claro, obviamente esto nos permite generar un vínculo muy estrecho también con la Academia Paraguaya, y la potenciación o el fortalecimiento justamente de una masa crítica que es tan importante para el país, en el sentido
de generar políticas públicas de calidad, como bien lo manifestaban también el presidente y la representante, ¿verdad? Así que es obviamente un honor, un gran orgullo, una felicidad poder dar el puntapié inicial a esta jornada de economía que va a ser muy provechosa, donde tendremos presentaciones sobre temas de actualidad relacionadas, ya como lo decía también Laura en su momento, relacionadas a la política monetaria, la política fiscal, al tipo de cambio, al impacto justamente que tienen crisis en las economías y justamente en una coyuntura donde todos sabemos estamos fuertemente impactados por la actual pandemia, ¿verdad? Y bueno, y también tendremos oportunidad de escuchar ponencias relacionadas al sistema financiero local e internacional. En este primer panel contamos con la presencia y las presentaciones del señor Sebastián Miller del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos hablará sobre precios de los commodities y respuestas fiscales. Son obviamente dos temas de tremenda actualidad, de tremenda importancia y muy interesantes para la coyuntura que estamos enfrentando. Y también en el panel nos acompañará Luis Molinas, quien es PhD, investigador del Banco Central, perteneciente al grupo de investigadores económicos. Y bueno, Luis Molina nos expondrá acerca de los de los agregados monetarios de divisas y de cómo estos agregados monetarios ayudan a predecir o a pronosticar el tipo de cambio en un ambiente de tasas de intereses históricamente bajas, ¿verdad? Sin más preámbulo, entonces quisiera ya pasarle la palabra al señor Miller para que pase a realizar su presentación. Muchas gracias. Ahí se ve. Perfecto. Vamos a sacar esto por acá para que no tengamos problema. Bueno, yo les voy a presentar hoy día les voy a presentar esto que en el paper original se llamaba un análisis estructural de la fluctuación de los precios de los commodities y las respuestas fiscales o el rendimiento fiscal. Entonces, esto es trabajo conjunto con Daniel Hernáiz, que es colega mío del banco, y Peter Pedroni, que es profesor de Williams College. Entonces, déjenme contarles un poco de dónde viene esta idea. Antes que nada, tengo que hacer un disclaimer que las opiniones de esta presentación y de lo que está aquí es contenido de responsabilidad de los autores y que no representa ni al banco ni al directorio, etc. Un disclaimer típico que uno tiene que hacer. Bueno, déjenme partir por contarles un poco una historia de por qué empezamos a trabajar en este tema. Hay muchos papers sobre precios de los commodities. La historia de los precios de los commodities viene quizás desde los 50 y quizás desde antes del siglo pasado. Las tesis de Previch y Springer hablaban de esta historia de que los países había que industrializarlos porque los commodities eran muy volátiles y a la larga tendían a ser menos valiosos que los productos industriales. Entonces había toda una tesis respecto a este tema. Entonces, no es la historia de la importancia de los commodities, sobre todo para los países que los exportamos. Yo estoy acá en Chile, así que para nosotros en Chile, y entiendo que para Paraguay también son temas súper relevantes. Entonces, si ustedes miran estas dos figuras, ¿sí? Lo que van a darse cuenta es que existe una gran volatilidad en ciertos momentos del tiempo. O sea, que los precios de estos son dos, simplemente es cobre y petróleo, pero esto podríamos hacerlo para un número mucho más grande de commodities y vamos a ver que también tienen este tipo de comportamiento. Entonces, hay algo de evidencia además, y hay muchos papers que han escrito sobre esto, que hay efectos de lo que pasa a nivel de producción, a nivel de ingreso, a nivel de déficit. Entonces, queríamos mirar un poco esto, pero en forma más estructurada. Entonces, esto parte de ahí. Evidencia de que hay más volatilidad en los precios de las materias primas que en la manufactura. Bueno, y obviamente eso lo que queríamos mostrar era que podía tener un efecto en la economía como un agregado. Entonces, ¿qué fue lo que nos motivó? Estando en Chile mirábamos
lo que pasaba, y decíamos, mire, en el último ciclo del precio de los commodities, cuando estaba cayendo, uno observaba, por otra parte, que como había un régimen de tipo de cambio flexible, lo que pasaba es que no necesariamente los efectos no se tendrían que traspasar por completo en términos de ingresos del fisco. O sea, imagínense lo siguiente, nosotros tenemos los ingresos, vamos a partir aquí, va a ser un ejemplo para Chile, tenemos el ingreso del cobre, que viene de las exportaciones de cobre, que se pagan en dólares, esos dólares o ese precio del cobre hay que multiplicarlo por la cantidad que se exporta, y como el gobierno chileno en general gasta en pesos, hay que multiplicarlo por el tipo de cambio para ver cuánto es lo que recibe en términos de ingresos reales el fisco. Entonces, ¿qué pasa si entran más dólares? Bueno, si entran más dólares en un régimen de tipo de cambio más flexible, el tipo de cambio debiera apreciarse. Entonces, ahí en la figura que tienen en la derecha, lo que pueden ver es cómo se comporta tanto el precio del cobre como el tipo de cambio nominal en Chile. Como pueden ver, cada vez que sube uno, el otro tiende a ir en la dirección contraria. Entonces, eso quiere decir que, por un lado, va a haber un efecto de amortiguación para efecto al menos de los ingresos del fisco. O sea, el fisco va a recibir más dólares, pero esos dólares van a valer un poquito menos si se aprecia el tipo de cambio. Y por el contrario, va a recibir menos dólares, pero si el tipo de cambio se deprecia, esos dólares va a ser un poco más en pesos. Entonces, queríamos ver qué es lo que pasaba a efectos de cuando habían estos shocks, cuánto de esto se traducía en efectos para los ingresos, qué hacían los países con los gastos, porque además cuando tenemos un shock nosotros podríamos tratar de recaudar impuestos o reducir o aumentar impuestos en otro lado de la parte de ingresos, o podríamos tratar de ajustar los gastos por ese otro lado. Entonces, llegamos a la conclusión de que teníamos que, para poder informarnos bien, teníamos que desarrollar un modelito que nos permitiera mirar esto. Porque, bueno, y lo primero que hicimos fue hacer un modelo empírico, que no se lo voy a mostrar hoy día, pero para que vean un poco uno cómo hace este tipo de trabajo. Partimos con simular un VAR para Chile solamente, para un par de países más, y decíamos, bueno, hay tipo de cambio, y poníamos varias variables y mostrábamos cuál sería el efecto si apagáramos simplemente el tipo de cambio, el canal del tipo de cambio. Pero bueno, pero los contrafactuales ahí dicen, no puede hacer eso, porque sus críticas de Lucas está por todos lados, en el sentido de que si no tuviese el tipo de cambio, probablemente el comportamiento original habría sido distinto. Entonces dijimos, bueno, entonces tenemos que hacer algo un poco más sofisticado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Y de qué se trata este paper? Es tratar de cuál es el efecto de los shocks a los precios de las materias primas en estas variables fiscales. Fundamentalmente vamos a mirar ingresos y gastos reales del gobierno, y queremos ver si es que son distintos los efectos para distintos variables estructurales de los países. Una parte tiene que ver con qué tan dependiente es el país de las materias primas en términos de, ya sea de exportaciones o de ingresos, y por otra parte, qué tipo de regímenes cambiarios podríamos mirar, reglas fiscales u otro tipo de instrumentos que puedan estar utilizando para manejar esto. Entonces, eso es un poco la idea de esto. ¿Okay? Un segundo tema que queremos mirar es ver si es que porque no es lo mismo, esto unos temas también que conversábamos en ese minuto, cuando estábamos hablando originalmente de este paper, cuando empezamos a trabajar en él hace varios años atrás, uno decía, no es lo mismo que el precio del petróleo baje porque hay una desaceleración en China que porque se descubra el shale oil. O sea, entonces el shock es distinto. Entonces, si el shock es de naturaleza distinta, uno podría pensar que los efectos podrían ser distintos. No es lo mismo que haya una disrupción temporal por algún desastre natural en un cierto lugar de producción, o que se invente un sustituto a uno de las materias primas, o que haya este superciclo que afecte a todas las materias primas al mismo tiempo. Entonces, queríamos tratar de entender un poco esa parte también de la historia. ¿Okay? Entonces, esas son las dos cosas que vamos a tratar de hacer en el paper. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a querer identificar estos diferentes shocks que afecten a los precios de distintas formas. ¿Okay? Y queremos analizar el impacto de esos en distintos agregados macro, y queremos fundamentalmente mirar el tipo de cambio, que era lo que más nos interesaba en ese minuto, pero
teniendo cuidado con estos contrafactuales de equilibrio parcial que le dije que no es llegar a pagar el canal del tipo de cambio. O sea, hay que pensarlo un poquito más. Y la verdad es que nos dimos cuenta que esas cosas se complican bastante rápido en este mundo. Entonces dijimos, bueno, antes de, o sea, ya teníamos algunas cosas empíricas hechas y que se dije, bueno, necesitamos un modelo teórico que nos permita más o menos entender qué es lo que debiera pasar en este mundo. O sea, que la economía nos tiene que informar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un modelo teórico. ¿Cuál fue el modelo que hicimos? El modelo más sencillo que pudiésemos, que nos permitiera tener estos elementos. Y eso es este modelo que se los voy a mencionar, que tiene básicamente 3 bloques. Un bloque global, donde el equilibrio de oferta y demanda global, y donde los precios de los commodities, digamos, o los precios de las materias primas se determinan. Un bloque que es asociado a la industria de cada commodity individual. El de arriba uno puede pensar que es como cosas que afectan a la demanda del planeta, o que crezca China y tenemos un nuevo superciclo, o un aumento de la tasa de interés de Estados Unidos que también puede afectar a los commodities, como a todos. Ese es el global. El segundo, entonces, como les digo, este mercado de cada commodity, donde se determinan los precios de cada uno de ellos individualmente y donde obviamente van a estar afectadas por cambios tecnológicos, descubrimiento de materias primas alternativas, o desastres que afecten a una gran proporción, por ejemplo, una gran sequía en una zona que es productora, por ejemplo, en toda la zona de la producción de soja, por ejemplo, podríamos pensar que es una cosa que va a afectar el precio de esas materias primas. Y por último, vamos a tener un bloque doméstico donde vamos a tener producción, consumo, gobierno, y donde vamos a también tener la posibilidad de tener shocks domésticos a la industria doméstica de que produce las materias primas. Entonces, como digo, ahí tenemos la economía global, donde se determinan los precios internacionales y la actividad agregada, la economía de industria, donde está donde se determinan los precios de la industria, o sea, cada uno de los commodities, y las economías domésticas, donde determinamos los agregados domésticos. ¿Okay? Y vamos a pensarlo de esta forma. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a modelar? Particularmente vamos a hacer pequeñas economías abiertas. Vamos a modelar una, ¿no? Vamos a tener 2 bienes, el commodity y un bien de consumo importado, y vamos a agregar saldos reales en la función de utilidad para poder tener algo nominal, y que exista la demanda por dinero, digamos. Vamos a asumir que el consumo es infinito, hay un gobierno que tiene una cierta restricción presupuestaria intertemporal, hay una restricción presupuestaria también del consumidor, y vamos a incluir el dinero a la Calvo para poder tener cierto stickiness en los precios, porque si no, después todo se ajusta inmediatamente, entonces ya no hay tema. Tenemos la tasa de interés nominal y va a haber paridad de interés internacional. Y van a haber equilibrio en todos estos mercados. Entonces, ¿qué sale de esto? ¿Qué sale de este pequeño modelo teórico? Que en el paper, hay una versión un poquito antigua, pero todavía más o menos sirve, que está en el banco como documento de discusión, si no me equivoco, si lo quieren mirar en algún momento. Está ahí, y como les digo, ahí están todas las ecuaciones y un poco todo eso. Pero ¿qué es lo que encontramos? Fundamentalmente encontramos que la naturaleza del shock puede afectar de forma diferente a ciertas variables. En este caso, por ejemplo, tenemos el consumo en el caso de izquierda del bien importado, en una respuesta a un shock de demanda agregada, y va a depender la respuesta, y esto es un poco lo que importa, de ciertos parámetros del modelo que tiene que ver con los precios relativos de los bienes, pero también de cierta estructura de cada uno de los países, que lo vamos a denotar en este caso por el nuestro. Esto es uno de los ejemplos que tenemos, y la verdad es que vamos a tener que ir un poquito más rápido, si no nos va a alcanzar. Y por otra parte, lo que vamos a tener es que en el caso de la respuesta del bien, al consumo del precio del bien importado, perdón, del bien commodity, también va a depender un poco de la naturaleza, o sea, va a depender de la naturaleza del shock, que eso no lo estoy mostrando acá, pero sí del régimen de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en el caso de un tipo de cambio flexible, lo que vamos a tener es que se ajusta todo inmediatamente, y por lo tanto no habría cambios en el consumo, versus cuando tenemos un tipo de cambio predeterminado, como les
llamamos en este caso, sí hay una convergencia, hay un salto y después una convergencia de vuelta al equilibrio a largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de la teoría a la empiria de una forma que sea razonable? Entonces, vamos a tener tenemos estos shocks globales de demanda agregada y oferta agregada con diferentes implicaciones en términos de actividad global. Y vamos a tratar de identificar estos shocks, y para eso vamos a usar una versión global de la descomposición de Blanchard-Iquat. Después vamos a tener un shock de precio de las materias primas, y para eso vamos a tener que controlar los shocks específicos que no afectan las variables globales. Vamos a tener que tener una variable que nos permita hacer eso. Vamos a tener el shock interno, que es el que vamos a tener que controlar por las cosas que no afecten ni a la industria global, ni a las variables globales. Y aquí quizás uno de los ejemplos que uno tiene que decir, no tenemos en este caso, por ejemplo, dentro de los países que tenemos, no tenemos Arabia Saudita, que podría ser alguien que con un shock a su economía particular podría estar afectando el precio de la industria completa del petróleo. Entonces, eso no lo tenemos y por lo tanto es algo que no debería estar afectado. Y finalmente vamos a tener estos agregados domésticos, que fundamentalmente en este caso son ingresos y gastos del gobierno, y vamos a ir rotando ese tipo de cambio también. Y vamos a ir rotando eso para ir viendo cuál es el efecto a nivel de esa variable. Y lo que queríamos explorar en particular es, como dije, que el régimen cambiaría importa, y también queremos ver si la dependencia de los recursos, de los ingresos que vienen de los commodities también es importante o no. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, hay 38 países, 19 commodities, y tenemos un periodo que va desde el 80 hasta el 2016. Y este básicamente es un panel, de un BIR estructural con restricción a largo plazo, donde vamos a tener una matriz que va a estar plenamente identificada. Entonces vamos a tener una estructura de la forma que está puesta acá. Entonces, a nivel global, vamos viendo cómo se van determinando lo que afecta a nivel global, afecta a nivel de país y a nivel de industria, pero la industria no afecta a la parte global, el país no afecta a la industria y tampoco afecta a la parte global. Eso es un poco para que tengan una idea de cómo lo hacemos. Y entonces, ¿qué nos da esto? Entonces vamos a tener distintos tipos de shocks y vamos a tener distintas variables que mirar. Y aquí es donde se pone más interesante la historia. Entonces, la primera etapa, los resultados, estas son son algunas de las impulso-respuestas, porque la verdad es que tenemos después les voy a mostrar un poco cuánta es la cantidad de resultados que tenemos. Pero aquí tenemos en la primera columna tenemos un shock de oferta global. La segunda columna, un shock de demanda global. Y en la tercera columna, un shock al precio del commodity. Y las respuestas que tenemos, las tres de arriba, son las respuestas del precio del commodity. Y como ustedes pueden ver, las respuestas para distintos shocks pueden ser diferentes. Tanto el impacto puede que no sean muy distintas. Y lo otro que tenemos ahí es que lo que estamos mostrando es la respuesta mediana y los percentiles 25 y 75. Y lo que ven también es que, sobre todo en la respuesta a un shock global de oferta, es que hay bastante dispersión respecto de los resultados, de lo que ocurre a nivel del precio del commodity mismo. En las tres figuras de abajo, lo que tenemos son la respuesta de los ingresos fiscales reales a este shock, a estos mismos tres shocks. Entonces, como pueden ver, en los tres casos aumentan en promedio los ingresos, pero no necesariamente de la misma magnitud, y va a depender un poco del tamaño del shock también. Pero independiente de, si ustedes miren, quizás el más interesante es la segunda columna, donde ustedes ven que el shock a los precios incrementa en principio y después tiende a disminuir, versus los ingresos tienden a no necesariamente caer. Entonces, estas son las cosas que nos empiezan a hacer a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con los distintos tipos de países? ¿Qué pasa con los países que tienen regímenes de tipo de cambio diferente o que son más o menos dependientes? Porque esa es la heterogeneidad que vamos a tener acá. Entonces, acá lo que tenemos, nuevamente, los distintos tipos de shocks. Ahí tienen
los 4 shocks que tenemos y como ven, y tenemos también las otras 2 variables que queríamos mostrarles, el gasto y el tipo de cambio para estos shocks. Y como ven, aquí hay mucha mayor, y estas son las respuestas de las, perdón, y el PIB, que es la última variable que también estamos mirando. Y como ven, los shocks tienen distintos efectos. Hay efectos que son más permanentes en algunos casos, como en el shock del precio global de commodities o el shock de oferta agregada, pero tanto el shock de demanda agregada como el shock nominal tienden a tener menos efecto en el PIB, pero hay bastante más dispersión, por ejemplo, en el gasto o incluso en el tipo de cambio nominal. Entonces, distintos shocks pueden generar distintas respuestas. Esa es como lo primero que analizar, y por lo tanto, cuando estemos pensando en hacer política fiscal, de decidir, tratar de entender la naturaleza del shock, primero que nada es probablemente importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos 5 shocks distintos. Tenemos estas 5 variables diferentes: el precio de los commodities, el PIB, el ingreso, el gasto y el tipo de cambio. Y miramos en general hasta 20 trimestres, y esto además tenemos, como dije, un grupo grande de países y de commodities. Y por lo tanto, el número de resultados que tenemos acá es bastante grande. Entonces yo le voy a resumir muy brevemente lo que nos parecieron que eran los resultados más importantes para poder tener una idea de qué es lo que estamos encontrando, y les voy a dejar algunas preguntas de cosas que estamos explorando hacia adelante que nos parecerían interesantes. Entonces, vamos por ahora a dividir, como hay tanta heterogeneidad, vamos a hablar de 2 tipos de países. Vamos a hablar de países con tipos de cambio diferentes o regímenes de tipo de cambio diferentes, y países que dependen más o menos de los ingresos fiscales. ¿Okay? Entonces, para el tipo de cambio, ¿qué es lo que encontramos? Aquí los shocks, esto lo que tienen ahí es la respuesta del PIB, en los gráficos de abajo, del PIB, de los gastos y de los ingresos y de los gastos, y en el eje X lo que está ahí es el grado de flexibilidad de la economía. Entonces, a mayor flexibilidad, de alguna forma los efectos son un poco menores, un poco lo que teníamos en la cabeza cuando hablábamos de que si subía el precio del commodity, el tipo de cambio debiera apreciarse, y por lo tanto no debiera haber un efecto tan grande en términos de ingreso, y eso lo vemos claramente en la figura esa de medio de abajo. Y eso de alguna forma se traduce también en la primera figura. Estas son las respuestas después de 20 trimestres. Estas son las respuestas al trimestre 20. Pero en cambio en gasto uno observa mucha mayor dispersión. Hay países que aumentan el gasto y países donde el gasto disminuye. Entonces, ahí ya tenemos una primera vuelta de decir, en realidad algunos países deciden acomodarse, algunos ajustan, y algunos buscarán otro tipo de solución. Ese es como el primer resultado importante que tengo. Me dice que me quedan como 2 minutos, así que ya voy a ir cerrando. El segundo resultado que tenemos con el tipo de cambio es para distintos tipos de shocks. Aquí lo que tiene cada columna es un shock diferente. Lo que van a ver es que el efecto también, si bien en todos hay algo de dispersión, y si quieren en términos del PIB, que son las 3 figuras de arriba, la normalización nos hace que las escalas sean distintas, y no miremos tanto la escala, sino más bien la dispersión de los países. Porque la escala está hecha para que el shock tenga el mismo impacto, que el impacto sea 1 en cada uno en el periodo 1 en impacto para cada uno de los commodities. Entonces, y después lo analizamos para tratar de que tengan efectos similares. Entonces tenemos, por ejemplo, que el PIB tiende a disminuir a medida de tener mayor flexibilidad en todos los shocks, pero disminuye distinto en cada uno de ellos. Y los ingresos un poco pasa lo mismo. Entonces, lo que vamos a decir, de nuevo, la naturaleza del shock importa, y el grado de flexibilidad del tipo de cambio también importa. Entonces, ya tenemos un segundo elemento que mira, si tenemos un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio más flexible, y aquí lo que tenemos son grados de flexibilidad. Aquí no es que sea 1 o 0, sino que esta es la clasificación de Carmen y Carmen Reicher y Zetki, respecto del grado de flexibilidad del tipo de cambio. Finalmente, y con esto ya voy a ir cerrando, en términos de dependencia, aquí tenemos muchas menos observaciones, porque medir los ingresos por
por commodities a nivel fiscal no es algo que se encuentre tan fácilmente, pero efectivamente países que son más dependientes tienden, en un shock positivo obviamente, a generar mayor cantidad de ingresos, a generar efectos en el PIB en forma mucho más alta, y el gasto es un poquito menos. El gasto, hay más, de nuevo, hay más dispersión, pero efectivamente los países que son más dependientes tienden a aumentar el gasto cuando se enfrentan a un shock de este estilo. Entonces, esos son los dos resultados que tenemos por ahora. Cosas que estamos mirando hacia adelante es mirar si es que el tipo de commodity importa. ¿Y cuál es la razón para esto? Commodities agrícolas pueden tener un periodo de inversión, si uno quiere, distinto que un commodity minero. Un proyecto de exploración minero puede tardar mucho en materializarse, por lo tanto, si yo creo que los precios van a subir para siempre, entre que yo explore y que empiece a explotar una mina puede pasar mucho más tiempo. En cambio, si yo creo que el precio de un producto agrícola va a subir para siempre, es probablemente mucho más rápido el poder plantar, y salvo que sean frutales, digamos, que se demoran muchos años, digamos, pero si es un producto de temporada, es mucho más probable que pueda llegar a hacer la inversión y aprovechar esos precios más rápidamente. Ese es uno. Entonces queríamos mirar eso, ver si es que energéticos versus no energéticos también tenían alguna diferencia, particularmente pensando en petróleo y gas natural versus el resto. Pero eso es un poco la idea de para dónde estamos yendo. Cosas que ya hemos hecho y que nos hemos dado cuenta que no importan, el grado de dependencia de las exportaciones. O sea, si es importante en la canasta de exportaciones, no es relevante. Es relevante si es importante para los ingresos fiscales, que es estas figuras de acá. Entonces, y aquí con esto cierro, diferentes shocks generan diferentes impactos. Países más dependientes ya tienden a tener menos espacio para acomodar el shock, o tienden a acomodarlo menos. Y el tipo de cambio sí actúa como un amortiguador del shock en general en todos los casos. De nuevo, la respuesta al final para cada país va a ser diferente, y por lo tanto lo que tratamos de hacer este trabajo es mostrar un poco qué es lo que hacen, y pensar, y que puedan pensar un poquito cuando se enfrenten la próxima vez a un shock, entender bien cuáles son la mejor reacción que podrían tener. Muchas gracias.